Evangelio de Lucas capítulo 15, y hoy vamos a ver el título: Cuando todo está perdido. Cuando todo está perdido, hermanos. En algún momento de nuestras vidas sentimos que todo está perdido, que ya no hay esperanza. Es más, podemos estar reunidos entre mucha gente y sentirnos solos. Podemos estar en una fiesta aún con nuestra familia y sentir nuestra alma abatida. Estamos tal vez sonriéndole a la gente, pero por dentro estamos llorando, estamos sufriendo. Porque sentimos que nuestra vida está al colapso, que está sin rumbo, que está sin una meta, sin un propósito. Sentimos que todo en la vida está perdido, que ya no hay esperanza para nosotros. Pero yo quiero que diga usted en voz alta ahí donde usted está, usted que me ve a través del Facebook o que verá este video a través del YouTube en nuestro canal de la Iglesia de Nazareno Nueva Vida, y usted pueda recitar estas palabras ahora mismo con sus labios: no todo está perdido. Que aunque en este momento estés pensando, estés sintiendo que todo está perdido, yo quiero decirte en esta mañana que aún hay esperanza. Y para eso vamos al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 15, y voy a empezar a leer desde el verso 10 hasta el 32. Y leemos la palabra en esta hora honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y aún estaba lejos. Lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, estando en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello.
Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que tú nos ministres en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Cuando todo está perdido, si bien es cierto, desde que comenzó esta cuarentena, hermanos, ha habido una sola frase por medio desde el presidente, los gobernadores de cada estado, los ediles de cada ciudad o los mayores, aún las redes sociales pusieron ese emblema con esa frase: quédate en casa, quédate en la casa del Padre. Pero en este tiempo muchos la han dejado la casa del Padre, donde tenían seguridad, donde lo había todo, y se han apartado. Y lo que nos aparta de la casa del Padre es una sola expresión, que es el pecado. Reflexionando yo el día de ayer, recordaba algunas historias que había leído en una clase de formación espiritual hace 11 años. Y me fui y busqué esos escritos, y yo ya no los tengo ni siquiera en papel. Había botado todos esos documentos porque, como todos en este país, nos movemos de un lugar a otro y hay tantas cosas que a veces nos estorban, y todos esos archivos los tiré. Tuve que ir nuevamente al Google y buscar aquel estudio, bajarlo y después imprimir simplemente esa historia. 11 años han pasado y yo quiero compartir con este mensaje esta historia, que es una leyenda escrita por un hombre llamado Wesley Tracy, que es una reflexión de formación espiritual, de un peregrinaje que todo cristiano vivimos a lo largo de nuestra vida cristiana. Y este drama es una leyenda que se titula El caso de Salomón y Asmodeus. Y quiero leerles esta historia para tratar de relacionarla con la historia del hijo pródigo, con esta parábola que tanto nos hemos identificado alguna vez en nuestra vida. Cómo nuestra vida es un peregrinar transformador, cómo Dios nos va formando y transformando día a día en nuestra vida. Y dice así: Salomón fue el rey más sabio de todos, el sabio de los sabios. Dios le había dado el don de la sabiduría y le había otorgado un anillo con la estrella de 5 picos que llevaba el nombre secreto de Dios. Y sabemos que el nombre secreto de Dios está desde el libro de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés y él le pregunta: cuando me dirija a tu pueblo, ¿a qué le diré que quién me envió? Y Dios le respondió: el yo soy. El yo soy es el nombre secreto de Dios, el cual estaba en aquel anillo de 5 picos que le había otorgado a Salomón en su reino. Pero cuando se construyó el templo de Dios, el sabio Salomón tuvo un problema.
Y su problema fue la Torá, la ley de Dios. Porque la ley estrictamente prohibía que se usaran instrumentos de hierro para construir el altar del Dios Altísimo. Usted lo puede leer en el libro de Éxodo capítulo 20 verso 25, que estaba prohibido usar el hierro para forjar o construir el templo de Dios. No instrumentos de hierro, ni martillos, ni hachas. Eso también está en el primer libro de Reyes capítulo 6 verso 7. Ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún instrumento de hierro para construir el templo de Dios. Así que, ¿cómo pudo Salomón cortar aquellas grandes piedras, aquellas grandes rocas de cantera para construir el templo de Dios? Sabemos que la Biblia dice que las cantearon en algún otro lugar, pero no lo hicieron en la casa. Pero esta es una leyenda, hermanos. Es algo ficticio que nos ayuda a reflexionar sobre la vida de Salomón y sobre la nuestra. Sus consejeros le recordaron entonces que Moisés había usado un pequeño animal que nadie conoce la forma, llamado Shamir. El Shamir era una criatura muy pequeña, tan pequeña que casi no se podía ver, pero tenía el poder de cortar cualquier material por duro que fuera, excepto el plomo. Ejemplo, el Shamir podía cortar un risco, hacer grietas para poner semillas de plantas y flores, para que crecieran aún en las rocas sólidas. Le decían, ¿acaso no has visto la obra de Shamir? Pero el Shamir estaba bajo la custodia y protección del príncipe de los demonios llamado Asmodeus, el jefe de los demonios, el cual vivía en la oscuridad de las montañas, junto con otros demonios, incluyendo con una docena de espíritus femeninos llamados los 36 elementos de la oscuridad. Allí vivía el rey de los demonios, Asmodeus. Cerca de su casa se encontraba un pozo lleno de agua fresca, donde ahí nacía como una fuente. Y todos los días Asmodeus tomaba agua de su pozo y luego la cerraba herméticamente para que nadie pudiera usar su agua. Salomón era el sabio de los sabios. Tenía un plan. Envió a su fiel hombre Benaía, hijo de Joaida, a las montañas de la oscuridad. Asmodeus se encontraba en alguna provincia lejana haciendo males al mundo. Entonces Benaía aprovechó el momento y vació el pozo de agua y lo llenó de vino fuerte. Asmodeus regresó de hacer averías sobre la tierra y regresó cansado y sediento, deseando beber de su pozo de agua. Venía de una tierra desértica y lejana, pero cuando se dio cuenta, cuando abrió su pozo, vio que contenía vino y se enojó y empezó a ponerse tan furioso, maldiciendo. Y la leyenda cuenta que al principio rechazó tomar de aquel vino, porque él empezó a recitar algunos versículos de la Biblia, diciendo que el vino entorpece los sentidos, aún el pensamiento, el juicio de las personas. Y aún la Biblia advierte de aquello que la gente hace al emborracharse, que entorpece los sentidos. Y un demonio de primer mundo, y más ni menos que el príncipe de los demonios, no podía emborracharse y dejar su sano juicio. Pero como todo demonio, el cumplir con la palabra de Dios no es uno de los principales mandatos que él deba seguir. Así es de que empezó a probar y empezó a beberse cubetas de aquel vino hasta que cayó profundamente borracho y dormido. Entonces vino Benaía con sus soldados, aquellos hombres valientes que iban a ser que fueron parte de David. Encadenaron al demonio y lo llevaron preso a la presencia de Salomón. Lo llevaron hasta Jerusalén. Entonces
Salomón demandó que Asmodeus le entregara el shamir. Y Asmodeus dijo: yo no tengo el shamir conmigo. Shamir está bajo la protección del ave más digna de todas, llamado Jope. Y ese ave más digna le prometió a Dios que lo protegería con su propia vida. Así es de que no está conmigo. Y entonces Salomón le explicó a los hombres que tenían que encontrar el nido de Jope. Y fueron a buscarlo en las montañas altas y encontraron el nido del Jope, del ave más digna de todas. Y el ave no estaba, había salido. Porque cuando veía una montaña fea, árida, un peñasco en algún acantilado que necesitaba decoración con vidas, con flores, con árboles, con plantas, tomaba el shamir e iba a cortar aquellos peñascos y hacía grietas, y con su pico iba y traía semillas para plantar nueva vida en aquellos riscos, en aquellas grietas que había cortado con el shamir, para que hubiera nueva vida en tierra árida y seca, en los peñascos montañosos. Entonces Salomón ordena a sus hombres que encuentren el nido. Lo encuentran y cubren de vidrio el nido. Y en el nido tenía unos polluelos el Jope. Y cuando regresa el ave más digna, encuentra que no puede alimentar a sus polluelos. Y entonces va donde tenía escondido el shamir y lo trae y quebra, rompe aquel vidrio, aquellos cristales para alimentar a sus polluelos. Pero cuando está haciendo eso, los hombres de Benaía, del ejército de Salomón, empiezan a arrojar grandes piedras al ave más digna, y el ave más digna, tratando de cubrirse, suelta el shamir de sus garras, de sus manos, y aprovechan la ocasión y toman el shamir y llevan una jaula hecha de plomo, el cual es el único elemento que el shamir no puede cortar. Y entonces llevan el shamir a la presencia de Salomón. Y el Jope, al ver que no había cumplido con el mandato de Dios y con la promesa que él hizo a Dios, se suicida contra los peñascos y las rocas, al no haber poder cumplido con su propósito. Se mata él mismo. Pero eso no le importó a Salomón. Eso no le importó, porque ahora tiene el instrumento para cortar la piedra y hacer el templo de Dios. Entonces Asmodeus dice a Salomón: ya tienes el shamir, ¿por qué me dejas en cadenas? Déjame ir, libérame. Y Salomón le contesta: te dejaré ir con una condición. Dime el secreto de tu poder. Tú que eres el príncipe, el jefe de los demonios, y que gobiernas este reino de este mundo y del más allá, dime cuál es el secreto de tu poder. Muchas veces el hombre se ciega por el poder que puede obtener. Hay una sonrisa en el demonio cuando ve lo que Salomón desea y murmura: quítame las cadenas y dame el anillo que llevas en tu mano. El que tiene el nombre secreto de Dios, y gustosamente te mostraré el secreto de mi poder. El sabio de los sabios, el que no ha habido otro y existirá sobre la faz de la tierra, como el rey Salomón, estuvo de acuerdo con el demonio. Y rápidamente le quitaron las cadenas a Asmodeus, el príncipe de los demonios, y se quitó el anillo que tenía los 5 picos y grabado el nombre secreto de Dios, y lo puso sobre la palma de Asmodeus. Cumple tu palabra, le dijo el rey. Muéstrame el secreto de tu poder. Pero yo quiero que pienses en esto, hermano, hermana, que nuestros viajes, en nuestros desiertos,
comienzan cuando empezamos a hacer un trato con Satanás, cuando empezamos a tener un trato con el enemigo, cuando pensamos que podemos ser un cristiano, un creyente y estar alimentando al mismo tiempo un pecado. Lo único que nos espera es un desierto tan largo, tan seco, tan solo, donde vagaremos, donde nos sentiremos solos, desesperados, sin esperanza. En algún momento de nuestra transformación hemos visto que realmente Dios ha transformado nuestras vidas. Muchos de nuestros viajes en nuestro desierto empiezan cuando tratamos de negociar con el diablo, cuando dejamos la casa de Dios y nos vamos al mundo, pensando siempre que Dios es misericordioso, compasivo y amoroso y que podrá perdonar nuestros pecados. Pensamos que al mismo tiempo podemos amar y servir a Dios y al mismo tiempo darle rienda suelta a nuestros delitos, a nuestros pecados. Esta es una historia como una fábula, una leyenda que tal vez nos parezca divertida, pero no tomemos las trampas del artimaño tan ligeramente. Salomón era el sabio de los sabios, fue engañado. Con mayor razón usted y yo. Perdido en el desierto, Salomón vaga por él. Porque cuando le dio su anillo y lo puso en las manos del rey Asmodeus, del demonio, del príncipe de los demonios, perdió todo. Perdió su reino, perdió su autoridad como rey. Y hoy se encuentra vagando en un desierto, solo, con hambre. Tenía que pedir pan para alimentarse y sobrevivir. Enflaquecido, sucio, con ropas de pordiosero, de limosnero, andrajoso, que se miraba al espejo, ya no se reconocía. ¿Cómo te miras hoy en el espejo? ¿Reconoces lo que fuiste en aquel tiempo? Cuando ardía el fuego de tu primer amor, cuando eras el primero que estaba en el culto, cuando amabas y te regocijabas sirviendo a Dios. Pero hoy, ¿dónde estás? Estás en un desierto, estás en una travesía, sucio, desesperado, hambriento, enflaquecido, empobrecido, que te miras al espejo y nada, ni apariencia siquiera, ni parecido un poco de lo que eras antes, cuando tenías aquel anillo en tus manos, que te daba la autoridad espiritual, que te daba el poder que Dios te daba a través de su espíritu, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de cuando servías en un ministerio, a través de cuando dabas tu testimonio a otros. Pero hoy tus palabras se escuchan huecas y vacías en medio de un desierto. Aquellos que lo veían lastimosamente, lo veían con lástima, y él decía: yo soy Salomón, yo era el rey en Jerusalén. Los niños se burlaban de él, le echaban los perros como a un mendigo. Decían: este es un hombre loco, no sabe lo que dice. Nadie lo reconocía. Un día Salomón llegó a un pozo de agua, y cuando se miró reflejado, se espantó de su propia imagen. ¿Cómo te miras al espejo? Cuando por alguna circunstancia lees la Biblia, ¿cómo te ves en ella? ¿Te reconoces a ti mismo? ¿O no es la imagen que quieres ver? Se espantó de su propia imagen. Lo que veía reflejado en aquel pozo de agua cristalina era un hombre loco,
hambriento y limosnero. Aunque técnicamente él era el rey, pero ahora tenía una imagen espantosa. No se veía que fuera de la realeza, ni algún noble de la corte. No tenía ni siquiera el aire de ello. No había una corona. No había un anillo que llevara el nombre secreto de Dios en su mano. Con desesperación gritó: yo soy Salomón. Yo era el rey de Jerusalén. Temblaba al escuchar simplemente el eco de sus palabras, vacías, que regresaban a él en aquel lugar solitario. Nadie lo escuchaba. Por muchos años vagó Salomón, desprovisto, hambriento, tratando de recordar el camino hacia Jerusalén, donde él decía que era el rey. Había perdido el rumbo. Estaba perdido en sus propios pensamientos. No reconocía el camino de regreso a casa. Había perdido la dirección de su vida. Está desesperado. Está solo. No sabía cómo volver a casa. Vacío. Humillado. Empobrecido. Deambulaba buscando en su mente a Jerusalén, la ciudad de Dios. Pero aún no se olvidaba de que él alguna vez fue el rey de Jerusalén, que había sido el rey del pueblo de Dios. En su soledad empezó a orar a Dios, en su angustia, en su desesperación. Pero solamente escuchaba el eco de su propia voz. Cuando andamos perdidos en medio del desierto, sentimos que Dios no escucha. Y simplemente resuenan esas palabras vacías en nuestra mente, en nuestro corazón, una y otra vez. Es ahí cuando dices: ¿dónde estás, Dios? No puedo oírte. Parecía que Dios se había olvidado de él. Parecía que Dios se había ido. Todos los regalos que Dios le había otorgado un día, él mismo los había perdido. El regalo más preciado que Dios nos ha dado después de la vida es la salvación. Es la autoridad que nos ha otorgado a través de su Espíritu Santo, que ha llenado este vaso vacío, este vaso de barro. Porque no hay nada que emane de nosotros lo cual no provenga del poder de Dios. Él lo ha perdido todo. Pensó que Dios le había dejado. Salomón tenía una falsa idea o imagen de Dios, así como muchos cristianos hoy. Pensaba que Dios era un Dios tan grande que le había otorgado todo aquello, que le pasaría por alto sus pecados. Y muchas veces nosotros, los cristianos de este siglo, pensamos que Dios pasará por alto cada uno de nuestros pecados. Pero no os engañéis en nuestro corazón. La Biblia nos recuerda que no podemos burlar a Dios. Dios jamás podrá ser burlado. Nos engañamos tal vez a nosotros mismos y nos repetimos palabras para creer o sentirnos mejor. Pero Dios no pasará por alto. Pensó que iba a pasar por alto su orgullo, sus templos, sus palacios tan majestuosos que había hecho, las concubinas que llegó a tener, sus esposas, 1000 mujeres, 3 años consecutivos sin estar con la misma, todos los días. Pensó que Dios pasaría por alto los placeres carnales de su lujuria,
sus gustos excéntricos de tener y más acumular oro y plata. Los caballos que mandó traer de Egipto hoy, que son propiedades, bienes, autos. ¿Qué es lo que el cristiano de hoy acumula? Queremos tener más poder, más bienes. Pero Dios no pasará por alto la glotonería, la avaricia, la codicia, la lujuria desenfrenada. 1000 mujeres, cada vez de gustos más excéntricos, tenían que ir hasta la India por aquellas cosas que él quería, extravagantes. Y cada vez el cristiano de hoy es más extravagante, desea más posesiones materiales, más lujos. No, es que soy un hijo de Dios. Queremos ser ostentosos, ir por la vida con la vanagloria de este mundo, con los deseos del mundo. Pero que no erremos, hermanos. Él pensó que él podía hacer tratos con el enemigo y que Dios iba a pasarlo por alto. Su poder dependía de su orgullo, de su riqueza. Pero hoy estaba desprovisto de todo. Estaba empobrecido, solo, sin pompa, sin alimento, sin vestido real, sin ejército, sino como un loco vagando en el desierto. Así de que vagó por ese desierto indefenso, despojado de toda su riqueza, de todo su poder y de toda su sabiduría. Lo que había sido el sello de su identidad, la sabiduría de Dios, la riqueza y el poder que Dios le había dado a través de lo que le había puesto en la sabiduría. Pero hoy había perdido todo. Se había ido de las cosas que él dependía. ¿De qué depende nuestra vida? ¿En lo que tenemos? ¿En lo que hacemos o dependemos de Dios? Mientras tanto, él vaga como un loco en un desierto. Allá en Jerusalén, en el palacio, se encuentra Asmodeos. Se deshizo de Salomón, lo escupió lejos en el desierto. Ha tomado el trono de Salomón, tomó su apariencia, tomó su voz, tomó su corona, el trono. La gente pensaba que era el rey Salomón, pero Salomón ya no existía más, sino era Asmodeus disfrazado de Salomón. Y él gobernaba en la ciudad de Dios, gobernaba en Jerusalén, pero nadie lo sabía. ¿Quién está gobernando nuestras vidas? Tienes la apariencia de ti mismo, tienes la voz, tienes el estuche que es este cuerpo, pero ¿quién gobierna tu ser? ¿Estás esclavizado por un delito, por un pecado? Es engañoso. El enemigo toma nuestra propia apariencia, nuestra propia voz, la ropa del verdadero yo, de ese ser que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Se parece a mi ser, se parece a mí, y lleva el anillo que Dios nos ha otorgado como identidad, como sus hijos, ese que lleva el nombre secreto de Dios. Pero es falso y pecaminoso ser que vive con nuestra apariencia, que se viste de nuestra ropa. Así como Asmodeus se parecía al rey, vestía las túnicas del rey, la corona del rey, el anillo del rey, pero era el demonio. Se parecía a Salomón, llevaba su capa, se manejaba como él, con pompa en el palacio.
se sentaba en aquel trono donde estaban los 7 heraldos que proclamaban las 7 advertencias del rey al traicionar la confianza puesta en él por el pueblo y por Dios. Y ahí estaba Asmodeus gobernando. ¿Quién está gobernando nuestras vidas? Mientras Asmodeus gobierna como si fuera el verdadero rey, paseándose entre aquellos animales majestuosos hechos de oro fino que adornaban el trono de Salomón, sobre el buey, el león, el lobo, el cordero, el leopardo, el águila, el pavo real, el halcón, el gallo, el gavilán y el gorrión, aquellos animales majestuosos. Caminaba como Salomón, se oía como Salomón, se parecía a Salomón, era Salomón, pero algo estaba dentro de él. Estaba viviendo bajo el efecto del pecado y había traicionado la palabra de Dios. Todo lo que Dios dijo un día a través de su palabra, cuando le dijo al pueblo: jamás descenderán a Egipto, a esa tierra donde fuiste esclavo por más de 400 años que viviste bajo servidumbre de tu enemigo, no desciendas. Él tomó una princesa como esposa, descendió a comprar los mejores caballos de Egipto, hizo todo lo contrario a lo que Dios había mandado. Tomó por esclavos todos los hombres mayores de 20 años que no eran legítimos israelitas. Los esclavizó para construir el templo de Dios. Tal vez usted ignore eso, pero todo está en las crónicas. Levantó un leva. Un leva es un servicio obligatorio por 3 meses a los hombres que no eran israelitas. Los esclavizó para la construcción del templo, cuando Dios nunca pidió eso. Se hizo de 1000 mujeres y por estar bien con ellas les construyó altares a sus ídolos, a sus dioses. ¿Qué es lo que está reinando en tu vida? ¿Está el verdadero yo o lo gobiernan tus pasiones, tus pecados? De acuerdo a la leyenda, Asmodeus actuaba como Salomón y cometió esos 3 más terribles pecados. Se hizo de 1000 mujeres, y eso que era el más sabio de todos. Compró muchos caballos, apiló y apiló cantidades de plata y oro. Hoy pueden ser carros, casas, cuentas en el banco, valores, acciones. Esclavizó a muchas personas para la construcción de Dios, del templo de Dios. Una minoría étnica la hizo esclava para construir el templo. El falso rey actuaba con excesos sexuales, haciéndose de más y de más riquezas, agarrando y adquiriendo más poder. Los pecados enmascarados, hermanos, pueden destruirnos. La lujuria, la glotonería y el poder. Sí, ese falso ser, el ser que no ha sido santificado en nosotros, puede gobernarnos y tomar la apariencia nuestra y conducirse como nosotros, vestir como nosotros, hablar como nosotros, pero nos hace actuar en el pecado. Podemos vestirnos para venir a la iglesia, pero esos mismos pecados gobernarán nuestras vidas. Los años pasan, Salomón sigue perdido, pero en su mente sigue buscando la casa, sigue buscando el camino de regreso a casa. Y en esa búsqueda llega a una provincia.
y empieza a pedir trabajo porque andaba mendigando. Encuentra un empleo y dice: esta es una señal de que puedo volver a casa. El hijo pródigo también encuentra un empleo. Dice: es una buena señal. El que ahora anda perdido y extraviado empieza como lavaplatos de una pequeña cocina económica de aquel entonces, de un restaurante, y pronto empieza a ser ascendido y llega a ser el cocinero. Y cocinando un platillo, llega una muchacha y prueba aquel platillo y le fascina. Y esta era una joven princesa llamada Naamán. Y quiere conocer al que hizo aquella delicia, y conoce a Salomón, que es el cocinero. Se enamora de él, se hacen novios, andan un tiempo de novios, piensan en casarse, le dicen al padre, pero el padre, siendo un rey de aquella provincia, dice: jamás te permitiré que te cases con este don nadie. Y ellos están empecinados que se aman y que se van a casar. Así es de que el rey los expulsa de la provincia, y lo que aparentaba ser una luz o una esperanza para Salomón se vuelve a espumar. Y ahora no simplemente él anda andrajoso, sediento, hambriento, como un pordiosero. Ahora tiene una compañera, tiene una carga aparentemente extra. Tal vez tú, en tu travesía por el desierto, ya no estás solo. Tienes una familia, tienes un esposo, tienes una esposa, tienes hijos, y sientes una presión por todo eso. Salomón y Naamán están pasando dificultades, y casi al final de 3 años de andar peregrinando por el desierto, llegan a las orillas del mar y ven una pequeña embarcación que desciende con los pescadores, con sus canastas de peces para llevarlos al mercado. Y él mete su mano a la bolsa y encuentra un centavo, lo último que había en su bolsa. Pero él ni cuenta se da que aquel centavo tenía grabado su imagen. Aquella moneda tenía acuñado aún su rostro, pero él ya no se reconocía. Él había olvidado su aspecto. Muchas veces hemos olvidado quiénes somos, lo que somos en Cristo. Ya no nos reconocemos. Salomón ve la moneda, pero ni siquiera ve que es su misma imagen. Ya no se reconoce ni siquiera en eso. Su mente está perdida. Se la da la moneda al pescador y le dice: quiero el pescado más grande que se mueve en la cesta. Y el pescador, viendo la moneda, se ríe burlonamente. Dice: no, te alcanza solo para esto. Y escoge el más pequeño de la cesta y se lo da a Salomón. Salomón lo toma en sus manos y con su rostro un poco triste se va rumbo a su bella y amada y lo pone en sus manos para que lo empiece a preparar. Es todo lo que a ellos les queda. Y cuando Naamán, su esposa, abre aquel pez en sus entrañas, en su vientre, en su panza, ¡mira! ¡Un anillo! ¡Esposo mío! Y corre y se lo lleva a las manos de su esposo y pone aquel anillo de 5 picos con el nombre secreto de Dios grabado en él. Salomón lo mira al tomarlo y recuerda quién es. Entonces dice:
Ese es el anillo que estuvo en mis manos. Yo soy el rey Salomón, el que reinaba en Jerusalén. Se pone el anillo y declara: yo soy el rey de Israel. ¿Hace cuánto tú no expresas quién eres realmente? ¿Cómo te has conducido en tu vida con ese ser que no se ha santificado aún, que gobierna en tu vida? Ahora él reconoce, porque tiene nuevamente el anillo, y dice: yo soy Salomón, el rey de Israel, el que gobierna desde Jerusalén. Y ahora sí, sabiendo quién es, recuerda el camino a casa y viene con su mujer directo a Jerusalén. Viene con sus ropas andrajosas, como un pordiosero, como un mendigo, pero sabiendo quién es. De su mano su esposa, y aún estando con esas ropas, él viene hacia la entrada a Jerusalén. La gente le mira, pero le reconoce quién es. Y llega hasta su palacio, llega hasta delante de su trono, y el príncipe de los demonios, al verlo y al ver el anillo nuevamente en sus manos, dice: ¿cómo es posible si yo lo había arrojado al fondo del mar? Es ahí donde Dios arroja nuestros pecados. Y el demonio había arrojado ahí el anillo que tiene el nombre secreto de Dios grabado. Y Dios vuelve ese anillo donde pertenece. Tal vez tú puedas decir: yo también soy Salomón, pensando que alguna vez reinaste, que tenías autoridad, porque sabías quién eras antes de que te extraviaste, antes que le entregaste tu autoridad al enemigo por algún delito, por algún pecado. Y que el que ha estado gobernando tu vida se parece a ti, se viste como tú, habla como tú, viene a la iglesia como tú, pero has perdido la identidad, has perdido tu autoridad. El anillo con el nombre secreto de Dios había sido entregado en las manos del demonio, pero hoy había regresado a la mano de su legítimo dueño. Salomón ahora sabe el camino, marcha directo a casa, se pone delante de su trono. El jefe de los demonios, al verlo, sabe que no puede confrontarlo, sabe quién es él, sabe el poder y la autoridad que tienen. Así de que rápidamente se rinde y vuela hacia las montañas de oscuridad, allá donde estaba su guarida. Sale despavorido y viene Salomón y nuevamente se sienta en su trono. Tal vez es una leyenda muy fantástica, hermanos, pero esa leyenda habla a nuestras vidas hoy. Lucas capítulo 15, verso 10 a 32. Leemos la parábola del hijo pródigo. Un hijo que estaba en la casa del padre, que le dijo: dame lo que me pertenece porque me voy. El padre, aún con dolor en su corazón, le dio su parte. Sabemos qué hizo. Lo despilfarró en excesos, lujurias, glotonerías, borracheras, sintiéndose poderoso, pero al final terminó como el rey Salomón, vagando, hambriento como un pordiosero, como un mendigo,
sintió un rayo de esperanza al albergarse en una casa de un hacendado que lo llevó a apacentar sus cerdos. Pero aún ahí tuvo hambriento, deseando llenar su cuerpo, aunque sea de algarrobas de cerdos. Pero la palabra dice que ni aún de ellas le daba. Tal vez tu vida espiritual hoy atraviesas en un desierto, que te has sentido perdido, que te has sentido perdida, que ya no sabes quién eres, no te reconoces a ti misma. Te has visto en el espejo y ya olvidaste cómo eras, cómo eres. Ese ser que camina día a día se parece a ti, se conduce como tú, tiene tu misma voz. Somos nosotros. Es el mismo Rey. Dios quiere transformar nuestras vidas. Este joven, volviendo en sí, reconoció su pecado. Levantó su mirada al cielo y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Porque allá en la casa de mi Padre, aún los jornaleros, aún sus siervos, viven mejor que yo. Iré nuevamente a casa. Le pediré perdón a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme. Aunque ya no me recibas como tu hijo, porque ya perdí ese derecho. Recíbeme tan solo como uno de tus siervos. Y resuelto volver a casa, emprendió nuevamente su camino. El mensaje de todo este tiempo ha sido: quédate en casa. Si tú has salido de la casa del Padre, vuelve a casa. Tal vez no reconoces el camino, te has olvidado. Pero cuando leímos ese versículo 10 del capítulo 15, dice: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tal vez te identifiques con ese rey, tal vez con el hijo pródigo, porque todos somos ese rey que tiene la autoridad para gobernarse, para dirigir su vida, su familia, con el poder y la autoridad de Dios en su vida, pero que en algún momento decidimos hacer tratos y perdimos esa autoridad, y hoy ya no nos reconocemos. Pero así como este hijo pródigo, dice que volviendo en sí, decidió volver a casa. Así el Señor, como aquel padre, dice que cuando le miró de lejos, no esperó su llegada en la puerta. Dice que corrió hacia él y se tiró en sus brazos y le besó. Y llamó a sus criados y les dijo: vestidle. El pecado nos desviste, nos avergüenza. Aunque traigamos el vestido más caro, la ropa más fina, delante de Dios estamos desnudos, porque el pecado nos avergüenza. Él ve nuestra fealdad y el Padre ordena al Creador: traer vestido nuevo. La gracia gratificante de Dios viene nuevamente y nos reviste. Esa pureza nos vuelve a santificar cuando hay un arrepentimiento genuino.
Y no simplemente le dice, vístale con vestido nuevo. Le dice, pongan nuevamente un anillo en su mano. El anillo representa la autoridad nuevamente de la casa. Representa la autoridad de la familia en su casa. Dios nuevamente pone en ustedes, en nosotros, en usted y en mí la autoridad de Dios para conducir nuestras vidas, para ser administradores suyos en esta tierra, con mayordomía, para administrar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero el anillo tiene que estar en nuestras manos, porque eso representa la autoridad de Dios. Y calzadlo, vestido, anillo y calzado. Y luego una gran fiesta, porque cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Quédate en casa, regresa a la casa del Padre. Aun cuando sientes que todo está perdido, aún hay esperanza. Todos somos como el rey Salomón. En algún momento de nuestra vida nos hemos perdido, nos hemos desviado, y cuando hemos tratado con el enemigo, hemos cruzado grandes desiertos y perdemos el rumbo del regreso a casa. Pero llegará un momento que Dios nos hace volver en sí y encontramos el camino. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana.